Habían pasado 3 semanas desde la llegada de Jake a la academia. Se había adaptado a una rutina de clases, estudio y comían solos, mientras otros estudiantes susurraban sobre el humano mortal que estaba entre ellos. Esta mañana comenzó como cualquier otro. Jake se sentó en el aula del profesor Ornith, escuchando aún conferencia sobre comunicación no violenta entre especies. El profesor fue explicando cómo las diferentes culturas expresan sus desacuerdos sin ofender. A Jake le pareció interesante, incluso si no estaba de acuerdo con algunas de las ideas. El principio clave, el profesor Ornith dijo, es que todos los seres inteligentes comparten un deseo común de paz. Cuando los conflictos surgen, por malentendidos, no porque algunos seres sean naturalmente agresivos. Jake levantó la mano. ¿Qué pasa con las especies que atacan a otras por recursos o grupos que disfrutan causando dolor? El profesor hizo una pausa. Varios los estudiantes se giraron para mirar a Jake con las mismas expresiones de preocupación a las que se había acostumbrado. Tales seres solo existen en las sociedades primitivas, respondió el profesor Ornith. Las civilizaciones avanzadas tienen superado tal comportamiento. Pero, ¿y si no lo han hecho?, preguntó Jake. ¿Y si alguien a quien le gusta lastimar a los demás tiene acceso a tecnología avanzada? Antes de que el profesor pudiera responder, sonó una fuerte alarma. Empezó a sonar por todo el edificio. Luces rojas destellaron en las paredes. Los estudiantes miraron a su alrededor confundidos. La mayoría nunca había oído esta alarma. La profesora Ornith la revisó. Dispositivo de comunicación. Su piel azul palideció. Estudiantes, por favor, permanezcan tranquilos. Esto no es un simulacro. Estamos implementando procedimientos de confinamiento de emergencia. Las paredes transparentes del aula comenzaron a cambiar, volviéndose de metal sólido, barreras. Campos de fuerza de emergencia activados en todas las aberturas. La iluminación de la habitación cambió al modo de emergencia, proyectando todo en un azul tenue punto resplandor. ¿Qué está pasando?, preguntó Sila con sus ojos plateados abiertos por el miedo. La profesora Ornith estaba leyendo actualizaciones en su dispositivo. Se ha producido un error de seguridad incumplimiento. Una embarcación no autorizada ha atracado en las instalaciones de la academia. Todos los estudiantes y el personal docente deberán permanecer en lugares seguros hasta nuevo aviso. Keith levantó su delgada mano. ¿Qué clase de embarcación no autorizada?, el profesor dudó. Los informes dicen que parece ser una nave Nexari. La habitación se volvió muy silencio. Incluso Jake, que aún estaba aprendiendo sobre las diferentes especies alienígenas, sabía de los Nexari. Eran asaltantes que atacaron mundos pacíficos. Tomaron prisioneros para venderlos como esclavos en partes de la galaxia donde tales cosas aún existían. Legal. Eran todo lo que la especie civilizada había intentado dejar atrás. Un estudiante de cuarzo llamado Vex comenzó a cambiar de color, rápidamente, pasando del azul al amarillo y al rojo. Pero Nexari no ataca en el mundo académico, dijo. Los tratados lo prohíben. Solo tratados trabajo cuando ambos lados lo siguen, dijo Jake en voz baja. Todos se giraron para mirarlo, él. Por una vez, no era el único que sentía miedo. El profesor Ornith intentó contactar con seguridad de la academia, pero su dispositivo de comunicación solo mostraba estática. El sistema de emergencia parecía estar experimentando interferencias, dijo, tratando de mantener la voz firme. A través de la pequeña ventana que quedaba sin obstáculos, Jake pudo ver parte de los terrenos de la academia. Una gran nave oscura se encontraba en medio de los tranquilos jardines. Era feo y funcional, construido para guerra en lugar de belleza. Humo negro salía de sus motores. Entonces Jake vio algo que le heló la sangre. Una figura se alejaba de la nave hacia los edificios de la academia. Era enorme, de al menos 2,4 metros de altura, con una armadura gruesa y largas garras.
Incluso desde una a lo lejos, Jake pudo ver que se movía como un depredador. «Hay un Nexari, hay un devastador, ahí afuera», dijo Jake. Los otros estudiantes se presionaron contra la ventana para ver. Cuando vieron el blindado figura, varios entraron en pánico. Silta comenzó a llorar. El cuerpo de cristal de Vex estaba destellando rojo brillante. Incluso Keth, con toda su inteligencia, parecía incapaz de pensar. Claramente. «Las barreras de emergencia nos protegerán», dijo el profesor Ornith, pero su voz tembló. «La seguridad de la academia se encargará de esta situación». Jake estudió el barreras que los habían sellado. Parecían fuertes, pero podía ver que fueron diseñados para evitar que los estudiantes salieran durante emergencias, no para evitar que ingresaran atacantes armados. La academia había sido construida por personas pacíficas que no podían imaginar la violencia real. Un fuerte estruendo resonó por el edificio, luego otro. Los sonidos se acercaban. «Está atravesando las defensas exteriores», dijo Jake. «Es imposible», respondió Keth. «Los sistemas de seguridad son los más avanzados de la galaxia». Otro. «¡Accidente! Mucho... ahora más cerca». El edificio se sacudió ligeramente. «Avanzado no significa fuerte». Jake dijo, estaba mirando alrededor del aula, notando salidas y posibles armas. Su comportamiento confundió a los demás estudiantes que nunca había visto a alguien escanear automáticamente en busca de amenazas. Los ruidos de choque continuaron, haciéndose cada vez más fuertes, frecuentes. Lo que los estaba provocando se estaba abriendo camino a través de la academia sistemáticamente. Jake podía oír el sonido de metal destrozándose, cristales rotos, pasos pesados en los pasillos. El profesor Ornith estaba... «Estoy probando frenéticamente diferentes canales de comunicación. No puedo comunicarme con seguridad», dijo. «Todos los canales están... bloqueado. Quizás la seguridad ya se haya ido», dijo Jake. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un viento frío. Los demás estudiantes nunca habían considerado que sus protectores pudieran fallar. Vivían en una galaxia donde los problemas se resolvían mediante comités y la violencia era algo que les sucedía a otras personas en mundos distantes. Los pasos ya estaban en el pasillo. Pasos pesados y deliberados que temblaban. El suelo con cada impacto. Podían oír el sonido de las puertas abriéndose una a una. El Nexari estaba comprobando cada habitación. «¿Qué quiere?», susurró Sila. «Prisioneros», respondió Jake. «Los seres jóvenes e inteligentes se venden a precios elevados en los sistemas exteriores». Vex hizo un sonido como de cristales rotos. Su cuerpo de cristal brillaba tan rápido que dolía mirarla. Los pasos se detuvieron justo afuera de su puerta. Todos contuvieron la respiración. Entonces llegó el sonido que todos habían estado temiendo. Garras raspando contra el metal. La barrera de emergencia que se estaba poniendo a prueba. El material que supuestamente los protegería. El raspado se hizo más fuerte. El metal empezó a crujir bajo la presión. Pequeños fragmentos de escombros cayeron del techo mientras los Nexari intentaban abrirse paso. «¿Cuánto durará la barrera? ¿Espera?», preguntó Jake. La profesora Ornith revisó su manual de emergencia con manos temblorosas. Las barreras están clasificadas para soportar emergencias de categoría 5. «¿Qué es la categoría 5?», preguntó Jake. Preguntó. ¿Disturbios estudiantiles, fallas en los equipos, desastres naturales? ¿Cuál es la categoría? ¿Un destructor de cuellos armado? La profesora Ornith volvió a mirar el manual. Su rostro palideció aún más. «Allí. No hay categoría para eso. Tales eventos no se consideraban posibles. Cuando se diseñaron los sistemas de seguridad, el ruido exterior se volvió más violento. Podían ver garras que empezaban a atravesar el metal. La barrera se derrumbaba más rápido de lo esperado. Jake se levantó y caminó hacia la puerta. Los demás estudiantes lo miraron con asombro. «¿Qué haces?», preguntó Keith,
preguntó. Preparándome, respondió Jake. ¿Listo para qué? Jake miró a su alrededor. Habitación ante los rostros asustados de sus compañeros de clase. Estos eran algunos de los seres más inteligentes de la galaxia, pero ninguno de ellos nunca se habían enfrentado a un peligro real. Habían crecido en una civilización que había olvidado cómo luchar porque no tenían nunca necesité recordarlo. Listo para hacer lo que hacen los humanos, dijo Jake. La barrera crujió con más fuerza. Más garras la atravesaron. Podían oír una respiración agitada al otro lado y un bajo gruñidos que parecían provenir de algo que disfrutaba causando miedo. Por primera vez desde que llegó a la academia, Jake se sintió útil. Sus compañeros de clase podían ser más inteligentes que él en muchos aspectos, pero él tenía algo que no tenía. Había crecido en un mundo que le había enseñado a sobrevivir cuando hablar no era suficiente. La barrera de metal comenzó a ceder. Fuera lo que fuese que entraba, esa puerta estaba a punto de encontrarse con algo que nunca antes había enfrentado. Un inhumano que no tenía nada que perder y todo que proteger. La barrera metálica emitió un último crujido antes de que las garras la atravesó por completo. Un brazo enorme atravesó la abertura, seguido de una cabeza cubierta con una armadura oscura. El Nexari. El devastador era incluso más aterrador de cerca de lo que Jake había imaginado. Sus ojos brillaban rojos tras un casco diseñado para intimidar. Cicatrices cubiertas, su piel visible. Sus garras eran tan largas como cuchillos y parecían lo suficientemente afiladas como para cortar a través del acero. Al ver la sala llena de estudiantes, emitió un sonido que podría haber sido una risa. Los estudiantes presionaron contra la pared del fondo. Silta sollozaba en silencio. Vex se había vuelto completamente transparente, tratando de hacerse invisible. Keith se quedó congelado en su lugar, su avanzada cerebro, incapaz de procesar la realidad del peligro físico inmediato. La profesora Ornith levantó las manos. Por favor, dijo en el lenguaje galáctico común. Somos educadores y estudiantes, no queremos hacer daño. Los Nexari inclinó la cabeza y respondió en un estándar galáctico roto. No dañes el punto. Vales muchos créditos. Inteligentes. Siempre vale mucho. Empezó a atravesar la barrera rota. Cada paso sacudió el suelo. La criatura fue construida para la guerra con una gruesa armadura yarmas sujetas a su cinturón. Así era como se veía, una especie cuando nunca había dejado de luchar. Fue entonces cuando Jake dio un paso al frente. Sus compañeros esperaban que suplicara como lo había hecho el profesor Ornith. Esperaban que intentara razonar con la criatura o esconderse detrás de ellos. En cambio, Jake se movió hacia el Nexari. Pero algo extraño sucedió cuando Jake se movió. Todo su lenguaje corporal cambió. La energía nerviosa que había marcado sus primeras semanas en la academia desapareció. Sus hombros se relajaron, pero se volvieron más rectos. Su respiración se hizo más lenta. En lugar de acelerar, sus ojos se centraron en el Nexari con una mirada que ninguno de sus compañeros de clase jamás habían visto. Era la mirada de un depredador evaluando a otro depredador. Ya es suficiente. Jake habló en inglés. El Nexari no entendió las palabras, pero sí el tono. Para él, por primera vez desde que entró en la habitación, dejó de avanzar. Sus ojos rojos se fijó en Jake con repentino interés. Jake comenzó a caminar en un círculo lento. Manteniéndose, sus ojos estaban fijos en el Nexari. Para asombro de su compañero, la criatura alienígena se giró para seguir sus movimientos. Jake no se encogía ni suplicaba. Se interponía entre el Nexari y los demás estudiantes. ¿Qué está haciendo? ¡Haciendo!, susurró Kath. Silta se secó los ojos y observó a Jake moverse. Gracias a sus habilidades empáticas, podía percibir algo que los demás no podían. No tiene miedo.
dijo con asombro. Está calculando. Jake continuó su movimiento lento, obligando al Nexari a darle la espalda a los demás estudiantes. Mientras se movía, habló en voz baja y firme. Keith, ¿cuánto pesa esto? ¿Qué? Keith estaba confundido por la pregunta. Su peso. Basado en su tamaño y constitución, ¿cuánto pesa? El cerebro de Ke comenzó automáticamente el cálculo. Aproximadamente 400 libras, asumiendo un peso estándar. Densidad para la fisiología de Nexari. Bien. Silta, ¿qué emociones sientes? ¿Ahora mismo? Silta se concentró a pesar del miedo. Confianza. Diversión. Cree que estamos indefensos. Pero hay algo más. Curiosidad. Tengo curiosidad por ti. Excelente, Vex. Esta aula tiene un generador de gravedad, ¿verdad? Para enseñar sobre diferentes condiciones mundiales. El cuerpo de cristal de Vex volvió a visibilidad. Sí, pero ¿por qué? ¿Dónde está el control? Panel. Detrás del escritorio del profesor, pero no puedes operarlo sin códigos de autorización. Jake sonrió por primera vez en semanas, y no era una sonrisa agradable. Profesor Ornith, yo necesito esos códigos. El profesor Ornith lo miró fijamente. Señor Martínez, ¿cuáles son? ¿Estás planeando? El Nexari se estaba cansando de ser ignorado. Dio un paso al frente y habló con su estandarte galáctico roto. Basta de charla. Ven ahora. No causes problemas. No te lastimes. Jake levantó una mano hacia la criatura y habló sin apartar la vista de ella. Profesor, los códigos. Ahora Jake, susurró. No puedes luchar contra esa cosa. Está entrenada para el combate. Tiene armas y armadura. Al igual que el primer humano que mató a un oso cavernario, Jake respondió. Los códigos, por favor. Algo en su voz hizo que el profesor Ornith se pusiera en contacto para su panel de control. Le temblaban las manos al introducir su autorización. El Nexari notó el movimiento y gruñó. Buscó un arma en su cinturón, pero Jake ya se movía. No corrió hacia la criatura ni se alejó de ella. En cambio, se lanzó a un lado, rodando detrás de un escritorio. Gravedad a 1,5 de la Tierra. ¡Normal!, gritó Jake. El entrenamiento del profesor Ornith entró en acción. Ella activó el cambio de gravedad sin pensarlo. El efecto fue inmediato. El Nexari se tambaleó al ver el aumento de gravedad. Lo golpeó. Su pesada armadura, que antes lo intimidaba, de repente se convirtió en una carga. 180 kilos se convirtieron en 270 kilos en un instante. Jake, que había crecido en la fuerte gravedad de la Tierra, apenas notó el cambio. Él apareció de detrás del escritorio y agarró una unidad de almacenamiento de datos cristalina de la colección del profesor. Con un movimiento que parecía sin esfuerzo, lo arrojó a la cabeza del Nexari. El cristal golpeó el casco de la criatura con un sonido como el de un disparo. El Nexari se tambaleó, más por sorpresa que por daño, pero fue suficiente. Jake ya se estaba moviendo de nuevo. Sus compañeros de clase observaron con asombro cómo su silencioso y torpe compañero de clase humano se transformaba en algo que nunca habían visto antes. Cada movimiento tenía un propósito. Cada acción estaba calculada. Jake no solo sobrevivía, estaba cazando. ¡Sila!, gritó Jake mientras esquivaba otro golpe del Nexari Garras. ¿Se está enojando o asustando? Ambas cosas, respondió ella, con la voz llena de me pregunto. Está confundido. Así no es como se supone que debe comportarse una presa. Jake agarró otro objeto de un escritorio cercano y lo arrojó con precisión a la rodilla de Nexar. Articulación. La criatura rugió, con dolor y furia. Esperaba víctimas fáciles, no una pelea. Keith, Jake dijo, rodando para evitar una explosión del arma de energía de Nexari. ¿Cuál es la debilidad estructural de la armadura Nexari? El cerebro de Ke funcionaba,
automáticamente. Las articulaciones deben flexionarse para que tengan menos protección en las rodillas, los codos y cuello. Perfecto. Vex, ¿puedes crear un destello de luz brillante con tu cristal? ¿Cuerpo? Sí, pero a mi señal. Jake no estaba, ya no era el estudiante de intercambio aislado que se sentaba solo a comer. Era un ser humano que hacía lo que los humanos siempre habían hecho: adaptarse, improvisar y negarse a rendirse ante un enemigo más fuerte. El Nexari se lanzó hacia adelante con las garras extendidas. Jake no intentó bloquearlo ni esquivar. En cambio, se lanzó al ataque. Agarró la muñeca de la criatura y usó su propio impulso para estrellarse contra la pared. El impacto sacudió toda la habitación. El Nexari no estaba gravemente herido, pero por primera vez desde que entró al aula, parecía inseguro. ¡Ahora, Vex!, gritó Jake. El cuerpo de cristal de Vex explotó en un blanco brillante luz. La visión mejorada del Nexari, diseñada para la casa con poca luz, fue abrumado. Tropezó a ciegas, intentando aclarar su vista. Jake no desperdició la oportunidad. Se movió detrás del criatura y comenzó a trabajar en los cierres de su armadura. Sus manos se movían con experta eficiencia, encontrando puntos débiles, puntos y liberaciones de presión. ¿Cómo sabes cómo hacer eso?, preguntó el profesor Ornate con asombro. La Tierra hay muchos animales peligrosos, respondió Jake, todavía trabajando. Aprendes a pensar como ellos piensan. Esta cosa es solo un animal más grande y malvado con mejores herramientas. La vista del Nexari se estaba aclarando, pero Jake ya había eliminado la mitad de su armadura trasera. Cuando la criatura se giró para atacar, encontró Jake sosteniendo una pieza de su propia armadura como escudo. Por primera vez, sus compañeros de clase entendieron lo que significaba ser de un mundo de muerte. Vieron que los rasgos que los habían hecho sentir incómodos, su alerta, su conciencia física, su disposición a considerar la violencia como una opción, era exactamente lo que necesitaban ahora. Jake no solo luchaba contra Nexari, les estaba mostrando que a veces la galaxia necesitaba seres que recordó como ser peligroso. El devastador Nexari negó con la cabeza, aclarando su visión por completo. Cuando vio a Jake sosteniendo una pieza de su propia armadura, algo cambió en sus ojos rojos. Ella diversión había desaparecido. Esto ya no era una simple incursión para prisioneros fáciles. Jake pudo ver el cambio en la postura de la criatura. Ahora lo tomaba en serio, lo que la hacía mucho más peligrosa. El Nexari sacó una larga espada de energía de su cinturón. El arma zumbaba con un poder letal, proyectando una luz púrpura al otro lado del aula. «Estudiantes, vayan al rincón más alejado», dijo Jake sin apartar la vista de su oponente. «Quédense quietos, detrás de los escritorios». Sus compañeros de clase se apresuraron a obedecer. Por primera vez desde que Jake había llegado a la academia, estaban siguiendo su ejemplo sin cuestionarlo. El Nexari habló con su voz áspera. Idioma. Luego cambió al estándar galáctico roto. Luchas bien por presas del mundo blando, pero ahora mueres como descansar. Jake ajustó su agarre en la pieza de armadura que estaba usando como escudo. Quizás, pero te lo vas a ganar. Los Nexari avanzaron con sorprendentes velocidad a pesar del aumento de la gravedad. Su hoja de energía describió un amplio arco que habría cortado a Jake por la mitad. Pero Jake había estado observando los movimientos de la criatura desde que entró en la habitación. Él había visto cómo favorecía su lado derecho y cómo telegrafiaba sus ataques. Jake cayó al suelo y rodó hacia la izquierda mientras la espada pasaba por encima. Mientras se movía, golpeó con la pierna los tobillos del Nexar. La pesada criatura, ya luchando contra el aumento de la gravedad, tropezó y se estrelló contra un escritorio. Antes de que el Nexari pudiera recuperarse, Jake se puso de pie y se movió de nuevo.
Agarró un lápiz metálico del escritorio roto y lo arrojó apuntó con precisión a la articulación expuesta del codo de la criatura. El Nexari rugió de dolor, mientras el lápiz daba en el blanco. ¿Cómo lo hace?, le susurró Keith a Silta. Silta se concentraba en las emociones de Jake. No está luchando con enojo, dijo. Dijo con asombro. Está completamente tranquilo, como si esto fuera solo otro problema para resolver. Jake continuó moviéndose por el aula usando escritorios y sillas como cubierta. La hoja de energía del Nexar atravesaba los muebles con facilidad, pero Jake nunca estuvo donde la criatura esperaba que estuviera. Luchaba con inteligencia en lugar de con fuerza. El Nexari creció. Frustrado, comenzó a atacar con más ferocidad. Su espada de energía se clavó profundamente. Ranuras en las paredes y el suelo. Saltaban chispas del equipo dañado, pero Jake permaneció intacto, siempre un paso por delante. «Profesor», gritó Jake mientras esquivaba otro golpe. «¿Puede invertir el campo gravitatorio?» Las manos de la profesora Ornit volaron sobre sus controles. «Puedo crear una zona de gravedad cero en el centro de la habitación». «Hazlo a mi señal». Jake comenzó a retroceder hacia el centro del aula, arrastrando al Nexari consigo. La criatura lo siguió con entusiasmo, pensando que había acorralado a su presa. Su espada de energía zumbaba mientras se preparaba para un golpe mortal. «¡Ahora!», Jake gritó. El campo de gravedad se invirtió al instante. Tanto Jake como el Nexari comenzaron a flotar en el aire, pero Jake estaba preparado para ello. Se impulsó desde un escritorio flotante y se lanzó contra el sorprendido Nexari. En la tierra, Jake crecí nadando y buceando. Moviéndome en 3 dimensiones sin gravedad, me sentí natural para él. Pero los Nexari, a pesar de ser una especie de carenado espacial, fueron utilizados a luchar en tierra firme. Se agitó impotente mientras Jake se agarraba a su armadura. Usando el propio volumen de la criatura contra ella, Jake los giró a ambos hacia la pared. En el último segundo, se apartó de la espalda del Nexar, haciendo que la criatura se estrellara contra la sólida barrera, mientras flotaba a salvo. El impacto arrancó la espada de energía del agarre del Nexar. El arma giró hacia el campo de gravedad cero, inútil sin alguien que lo maneje. «Gravedad de vuelta a normal», ordenó Jake. Ambos cayeron al suelo, pero Jake aterrizó en un giro controlado mientras el Nexari se estrellaba con fuerza contra su brazo herido. La criatura estaba herido, pero seguía siendo peligroso. Sacó otra arma de su cinturón, un lanzaproyectiles que disparaba explosivos rondas. Jake vio el arma y su mente táctica comprendió de inmediato la problema. En el espacio cerrado del aula, incluso una sola bala explosiva podría matar a todos, incluso al propio Nexari, pero criaturas como esta, a menudo, a uno no le importaban los daños colaterales. «¡Todos al suelo!», Jake gritó. El Nexari apuntó el lanzador, pero Jake ya se estaba moviendo. Agarró el mueble más pesado que pudo encontrar, un archivador de metal sólido, y lo arrojó con todas sus fuerzas. Su objetivo fue perfecto. El gabinete golpeó la mano del arma del Nexar justo cuando éste disparó. La bala explosiva se desvió y abrió un agujero en el techo en lugar de impactar. Los estudiantes cayeron escombros, pero nadie resultó gravemente herido. El impacto había roto varios de los dedos del Nexar. Soltó el lanzador y aulló de dolor y rabia, pero aún no había terminado. Todavía tenía sus armas naturales, garras, dientes y fuerza bruta. Jake y ellos Nexari se enfrentaron a través del aula en ruinas. Ambos resultaron heridos y, cansado, el extraterrestre tenía tamaño y fuerza de su lado. Jake tenía velocidad y inteligencia sobre él. Todo se reducía a quien quería ganar más. El Nexari cargó una última vez, con las garras extendidas, buscando terminar la pelea con fuerza bruta. Pero Jake había estado planeando este momento. Cuando la criatura se abalanzó sobre él, activó la alarma de emergencia del aula. Sistema de contención. Campos de fuerza diseñados para contener experimentos peligrosos
se instalaron alrededor. El Nexari. La criatura se estrelló contra la barrera de energía y rebotó, aturdido. ¿Cómo supiste de ese sistema?, preguntó el profesor Ornith. Leí el manual de seguridad del primer día. Jake respondió. Siempre me gusta saber qué opciones de emergencia están disponibles. El Nexari se lanzó contra el campo de fuerza una y otra vez, pero la barrera, retenido. La criatura quedó atrapada en una jaula de su propia creación, derrotada no por fuerza superior, pero gracias a una planificación superior. Jake se acercó a los controles de contención y ajustó el configuración. Este campo se mantendrá hasta que llegue el personal de seguridad. Dijo que la criatura estará inconsciente en unos minutos a medida que el nivel de oxígeno baje a niveles seguros de contención. A medida que el Nexari, a medida que las luchas se debilitaban, los compañeros de clase de Jake emergieron lentamente de sus escondites. Lo miraron con nuevos ojos, viendo a alguien que nunca habían imaginado que existía bajo la superficie. Del silencio. Estudiante de intercambio. Sila se acercó a él con cuidado. Jake, dijo en voz baja. ¿Cómo te sientes ahora mismo después de todo? ¿Esa lucha y violencia? Jake pensó en la pregunta seriamente. ¿Cansado?, dijo finalmente, aliviado, de que todos estuvieran a salvo. Pero no estás enojado, no te emociona la violencia. Jake negó con la cabeza. Pelear no es divertido, es solo algo que haces cuando tienes que proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Nexari finalmente se desplomó dentro del campo de contención, inconsciente pero vivo. Jake había derrotado a un entrenado guerrero sin matarlo, mostrando misericordia incluso a algo que no les había ofrecido ninguna. Cuando las sirenas finalmente comenzaron con un sonido a lo lejos, Jake se sentó pesadamente en uno de los pocos árboles intactos, sillas. La adrenalina abandonaba su sistema y sus manos empezaron a temblar un poco. Viene seguridad, anunció el profesor Ornith, revisándola ahora. Dispositivo de comunicación en funcionamiento. Jake asintió, pero no habló. Estaba pensando en lo que sus compañeros de clase debían pensar de él ahora. Lo habían visto pelear. Lo habían visto ser peligroso. ¿Serían aún más miedo de él que antes? Miró alrededor de la habitación a los rostros de seres que había salvado. Lo que vio allí no era miedo. Era algo que nunca esperé ver algo dirigido a él. Respeto, gratitud y comprensión. Por primera vez desde que llegó a la academia, Jake no se sintió como un extraño. Se sintió exactamente como él era, un guardián. Las fuerzas de seguridad de la academia llegaron 15 minutos después, armadas con armas que rara vez usaban y armaduras que aún olían a nuevo. Encontraron el devastador Nexari inconsciente en un campo de contención y 30 estudiantes reunidos alrededor de un humano que parecía acababa de terminar una tarea difícil. El capitán Vor, el jefe de seguridad zafiriano, miró fijamente a la escena con incredulidad. ¿Cómo es posible? Los asaltantes Nexari son entrenados desde su nacimiento para luchar. La computadora táctica dijo que se necesitaría un equipo de seguridad completo para someter a uno. Jake lo hizo solo, dijo Silta. Sus ojos plateados brillaban de admiración. Nos protegió a todos. Capitán Vor miró a Jake, que estaba sentado tranquilamente mientras el profesor Ornith le revisaba las heridas. Derrotaste a un devastador Nexari en combate singular. No lo derroté, respondió Jake. Solo lo convencí. La derrota misma. El equipo de seguridad pasó horas recopilando pruebas y tomando declaraciones. La nave de Nexar se registró y se encontró que contenía bienes robados de 3 mundos diferentes. Este no fue un ataque aleatorio. Fue parte de una operación criminal de mayor envergadura. Según nuestra investigación, el capitán Vor explicó, para los estudiantes reunidos,
Este devastador fue enviado para probar nuestras defensas. Si hubiera logrado tomar prisioneros, una flota de asalto completa habría seguido. Keith levantó la mano. Pero, ¿cómo sabía que los sistemas de seguridad serían ineficaces? Porque nuestros sistemas fueron diseñados por personas que no han librado una guerra real en 1000 años, dijo Jake en voz baja. Funcionan bien contra la civilización, amenazas, pero eran inútiles contra alguien que no seguía las reglas civilizadas. El capitán asintió con gravedad. Estamos revisando todos los protocolos de seguridad de la Academia. Parece que tenemos mucho que aprender de las estrategias defensivas del mundo de la muerte. Estrategias. Durante los días siguientes, la noticia del incidente se extendió por toda la Academia. Y más allá, los estudiantes que antes habían evitado a Jake ahora lo buscaban, queriendo escuchar su historia y comprender su perspectiva. El cambio fue drástico e inmediato. Sila fue la primera en... Disculpa. Encontró a Jake en la biblioteca leyendo sobre la cultura Nexari y las incursiones patrones. Te debo la vida, dijo simplemente. Y una disculpa por no entiendo lo que eres. No me debes nada, respondió Jake. Y tú no nos equivocamos al decir que los humanos somos peligrosos. Somos peligrosos. La pregunta es si somos peligrosos para las personas adecuadas por las razones adecuadas. Keith se unió a ellos con una pila de tabletas de datos. He estado investigando la historia militar humana, dijo. Su especie tiene un historial extraordinario de lucha para proteger a otros, incluso cuando no obtuve nada de ello. No siempre, dijo Jake con sinceridad. Los humanos han hecho cosas terribles. Cosas también. Hemos librado guerras por razones estúpidas y hemos herido a gente inocente, pero hemos aprendido de nuestros errores. Eso es que te hace valioso, respondió Keith. Conoces ambos lados de la violencia. Tú comprender tanto su poder como su costo. El profesor Ornaith le pidió a Jake que se quedara, después de clase al día siguiente. Su aula había sido reparada, pero las marcas de quemaduras en las paredes recordaban a todos lo que había pasado. Sucedió. Necesito revisar mi currículo, dijo. Después de lo que pasó, me di cuenta de que enseñar sobre la resolución pacífica de conflictos no basta. Necesitamos entender qué hacer cuando los métodos pacíficos fallan. ¿Me quieres enseñar sobre la violencia?, preguntó Jake sorprendido. Quiero que enseñes sobre protección, corrigió. Hay una diferencia entre agresión y defensa, entre luchar por la conquista y luchando por sobrevivir. Nuestros estudiantes necesitan aprender esa diferencia. Jake, pensé en esto. No soy un soldado ni un guerrero. Solo soy alguien que creció en un mundo peligroso. Exactamente. El profesor Ornaith sonrió. Entiendes que la violencia debería ser la última opción, pero también entiendes que a veces la última opción es la única opción que tienes. En una semana, Jake se encontró asistiendo a un nuevo curso llamado Defensa Estrategias para Civilizaciones Pacíficas. Sus estudiantes aprendieron sobre evaluación de amenazas, planificación de emergencias y psicología de los depredadores. Más importante aún, aprendieron que estar preparado para la violencia no te hace violento. Vex se acercó a él después de una de estas clases. Su cuerpo de cristal era un color azul tranquilo. Antes del ataque, te tenía miedo porque parecías peligroso. Ahora me siento más seguro sabiendo que eres peligroso porque eres peligroso de nuestro lado. La Academia se establecieron nuevos protocolos de seguridad basados en las recomendaciones de Jake. Se reforzaron los sistemas de emergencia contra... Los equipos de respuesta recibieron capacitación para tratar con casos de manipulación genuina, amenazas hostiles. Lo más importante, la filosofía pacífica de la Academia se amplió para incluir la idea de que mantener la paz a veces requería la capacidad de luchar. 3 meses después del ataque de Nexari, Jake recibió un mensaje de la Tierra.
El Consejo Galáctico de Educación estaba expandiendo el programa de intercambio humano. Más estudiantes humanos serían uniéndose a través del espacio civilizado. Jake leyó el mensaje a su grupo de estudio, que ahora incluía estudiantes de 6 especies diferentes. Quieren humanos en otras especies también, dijo. Bien, respondió Sila con firmeza. Toda academia debería tener a alguien que sabe cómo protegerlo. ¿Crees que soy eso?, preguntó Jake. ¿Un protector? Keith levantó la vista de sus notas. ¿Qué te crees que eres? Jake consideró la pregunta. Durante la mayor parte de su vida, en la Tierra, se había considerado simplemente otra persona que intentaba salir adelante. En la academia, al principio se había visto como un extraño que no encajaba. Pero ahora, después de todo lo sucedido, comprendió su papel de otra manera. Creo que soy un puente, dijo finalmente, entre cómo deberían ser las cosas y cómo son a veces las cosas, entre la paz y la capacidad de mantener la paz. La conversación fue interrumpida por un anuncio del sistema de comunicación de la academia. Atención, a todos los estudiantes. Hemos recibido una solicitud formal del Consejo de Defensa Zafiriano. Quieren asesores para ayudar a mejorar la seguridad de los mundos pacíficos en todo el sector. Todos los compañeros de clase de Jake se giraron para mirarlo. Vieron a alguien que nunca había querido pelear, pero que había estado dispuesto a luchar cuando fuera necesario. Alguien que comprendía que la verdadera fuerza provenía de usar el poder solo para proteger a los demás, que no pudieron protegerse. ¿Irás?, preguntó Silta. Jake pensó había venido a la academia para aprender sobre otras culturas y representar a la humanidad de una manera positiva. Él había terminado enseñándoles a los extraterrestres lo único que los humanos sabían mejor que nadie: cómo sobrevivir en un entorno peligroso, universo sin volverse peligrosos ellos mismos. Iré, dijo, pero no solos. Iremos juntos. La galaxia no solo necesita protección humana, necesita aprender a protegerse. La profesora Ornith sonrió desde el fondo de la sala donde había estado escuchando su conversación. Creo que eso se llama evolución, dijo. Aprender a adaptarse a las circunstancias cambiantes manteniendo sus valores fundamentales. ¿Es eso? ¿Qué estamos haciendo?, preguntó Jake. Eso es lo que nos enseñaste a hacer, dijo. Respondió. 6 meses después, Jake se encontraba en el puente de un buque diplomático rumbo a Estados Unidos. Colonias exteriores. Con él estaban Sila, Ket Bex y una docena de otros graduados del nuevo programa de seguridad de Themi. Iban a mundos que nunca habían conocido la violencia para aprender a defenderse. Sin perder su naturaleza pacífica, la nave entró en el Sidelos en la hiperespacio. Jake pensó en el mensaje que había recibido de la Tierra esa mañana. Era de su hermana menor, que estaba empezando su solicitud para unirse al programa de intercambio. Quiero ser como tú, había escrito. Quiero salir y mostrarles lo que realmente somos los humanos. Jake sonrió mientras dictaba su respuesta. No intentes ser como yo, dijo en la grabadora. Simplemente sé tú mismo. Eso es todo lo que podemos hacer. Ser humanos en el mejor sentido de la palabra. Ser fuertes. Suficiente para proteger a los demás. Suficientemente sabio para saber cuándo se necesita protección. Y lo suficientemente humilde para saber que la fuerza sin sabiduría es solo otra forma de debilidad. Hizo una pausa, mirando hacia el estrellas. La galaxia no necesita que los humanos dejen de ser peligrosos. Necesita que seamos peligrosos de la manera correcta, para razones correctas, en el momento correcto. Necesita que seamos guardianes. Mientras la nave viajaba por el hiperespacio hacia mundos distantes que nunca conocieron el miedo, Jake Martínez,
Exagente de bolsa estudiante y actual constructor de puentes entre especies, se preparó para el largo viaje que le esperaba. Había aprendido que ser humano en una galaxia de extraterrestres pacíficos no significaba volverse menos humano. Significaba convertirse en el mejor tipo de ser humano, el tipo que usaba la fuerza para servir a la paz, en lugar de usar la paz como una excusa para la debilidad. Detrás de él, en el área común de la nave, sus amigos extraterrestres estudiaban a los humanos, manuales tácticos y aprendiendo a pensar como protectores. Estaban descubriendo que la galaxia era más grande y más peligroso de lo que habían imaginado, pero también que estaba lleno de seres dispuestos a interponerse entre ellos, inocentes y aquellos que quisieran hacerles daño. El humano del mundo de la muerte había dejado a todos sin palabras, no por su capacidad de violencia, sino por su sabiduría en cuándo y cómo usarla, y en enseñar a otros esa sabiduría. Les había dado a las especies pacíficas de la galaxia algo que nunca antes habían tenido, la capacidad de permanecer en paz por elección y no por impotencia. El asesino había entrado a clase, pero lo que salió fue algo mucho más valioso. Comprensión, respeto y el conocimiento de que la verdadera paz no era la ausencia de la capacidad de luchar, pero la presencia de la sabiduría para luchar solamente cuando luchar era la única forma de proteger lo que más importaba. El extraterrestre. La nave flotaba muerta en el espacio. Sus paredes de cristal azul estaban agrietadas como si estuvieran rotas. Vidrio. Dentro, el capitán Beltar miró a su tripulación moribunda y supo que tal vez tenían 6 que daban horas de aire. La energía del barco estaba fallando. Las luces parpadeaban ya apagado. El calor se había ido y el espacio frío se estaba infiltrando. Tar era un Centauri. Las personas eran altas y delgadas, de piel azul pálido. Tenían grandes ojos oscuros y se movían como bailarines. Durante 3000 años, su raza había viajado entre las estrellas. Nunca se encontraron con violencia. Su mundo natal era pacífico. El mayor peligro allí era algo así como las mariposas de la tierra. Capitán, dijo su oficial científica, Pixna. Su voz era débil. El disco está muerto. El soporte vital está fallando. No podemos arreglarlo. Tar cerró los ojos. Su nave transportaba a 23 investigadores. Estudiaban ruinas antiguas en un planeta muerto, cuando los piratas atacaron. Los piratas querían sus datos de investigación sobre tecnología antigua. Cuando Beltar se negó a dar, lo levantaron, dispararon a su nave y los dejaron morir. Envía la señal de emergencia, dijo Beltar. Todas las frecuencias máxima potencia. Señor, eso consumirá la mayor parte de nuestra energía restante. Pixna dijo, hazlo de todos modos, alguien debe oírnos. La señal se perdió en la oscuridad. Llevaba patrones matemáticos básicos que cualquier raza inteligente entendería. Decía, ayúdenos, nos estamos muriendo. Por favor, vengan. A lo lejos muchas razas oyeron el llamado. Los Corbani eran un pueblo lógico. Ellos vivían para las matemáticas y la ciencia. Sus computadoras calculaban el coste del rescate. Demasiado combustible, demasiado tiempo, demasiado riesgo. Ignoraron la señal. Los atenienses eran seres espirituales hechos de luz y gas. Flotaban en el espacio, sin naves. Sintieron el dolor de los Centauri, pero decidieron que el universo quería que esto sucediera. Todo tenía su momento de morir. No hicieron nada. El dragón Usel Imperio también escuchó la llamada. Eran guerreros con escamas y dientes afilados. Gobernaban 40 sistemas estelares mediante el miedo, pero los Centauri no tenían nada que desear. Ni metales raros, ni planetas estratégicos, ni tecnología útil. Dejaron que... La señal pasó. Otras 27 razas escucharon la llamada. Todas decidieron ignorarla. Eso. Los Centauri eran solo investigadores, nadie importante. Que mueran. Pero la señal llegó a un lugar más.
En el borde del espacio humano se encontraba un pequeño estación de monitoreo. Era apenas más que una caja metálica con sensores y una radio. Dentro, el oficial de comunicaciones, Lisa Martínez, trabajaba en el turno de noche. Tenía 26 años y piel oscura, cabello y ojos cansados. Llevaba 8 horas escuchando el vacío. Entonces llegó la señal alienígena. Lisa se sentó derecho. La señal eran claramente patrones matemáticos artificiales que significaba angustia. Nunca había visto nada igual, pero el significado era claro. Alguien se estaba muriendo ahí fuera. Ella tomó su radio. UNS Retribution. Aquí la estación de monitoreo 7. Tráfico de emergencia. A 18 minutos luz de distancia. La nave de guerra humana Retribution navegaba por el espacio. Era enorme y gris oscuro, cubierto de armas y blindaje. El almirante Jake Thompson dormía en sus aposentos cuando recibió la llamada. Llegó. Thompson tenía 52 años. Había luchado en 3 guerras. Su rostro era marcado por la metralla. Tenía las manos ásperas por años de servicio militar. Despertó al instante cuando su ayudante llamó a la puerta. «Señor, tenemos una llamada de socorro extraterrestre». Thompson estaba vestido y en el puente, en 2 minutos. Escuchó el informe de Lisa y observó los patrones de señales en su pantalla. La matemática era simple, universal. Alguien estaba pidiendo ayuda. ¿Distancia a la fuente de la señal? Thompson preguntó. 47 horas luz, señor, dijo el oficial de navegación, Pete Collins. Estado de la flota. Todos los barcos listos, señor. El rayo y el puño de hierro del destructor nos acompañan. Crucero pesado de piedra. El muro está 2 horas atrasado. Thompson volvió a mirar la señal alienígena. En sus 30 años de servicio, había aprendido una regla. Cuando alguien pide ayuda, hay que responder. No importaba si eran humano o extraterrestre. No importaba si era peligroso. Respondiste, haz una señal a flota, vamos a ayudarlos, a toda velocidad. La tripulación del puente empezó a trabajar. Ya lo habían hecho antes con naves humanas, pero nunca con extraterrestres. Aún así, el trabajo era el mismo: encontrarlos, salvarlos, traerlos a casa. La retribución se volvió hacia la señal. Sus enormes motores iluminaron el espacio. Las demás naves la siguieron, juntos. Se lanzaron a viajes más rápidos que la luz. De vuelta en el alienígena moribundo, nave. Veltar sintió que el soporte vital se debilitaba. El aire era ahora tenue. Su tripulación se estaba quedando dormida por falta de oxígeno. Pronto todos estarían muertos. Él no sabía que su señal había llegado a la especie más peligrosa de la galaxia. Los humanos provenían de un mundo fue tan duro que otras razas lo llamaron un planeta muerto. La Tierra tuvo eras de hielo y volcanes, y tormentas que podían destruir continentes. Tenía depredadores que cazaban en manadas. Tenía enfermedades que transformaron el planeta en un cementerio. Los humanos habían sobrevivido a todo. Se habían convertido en los depredadores ápice. Otras razas les temían. Llamaban a los humanos mortíferos y se mantuvieron alejados de su espacio. Pero los humanos tenían una debilidad que otras razas no entendían. Cuando oían a alguien pidiendo ayuda, no podían ignorarla. Su naturaleza violenta los convertía en protectores perfectos. Su mundo hostil les había enseñado que la vida era preciosa. Los Centauri habían enviado su llamada de socorro al vacío, esperando clemencia. En lugar de eso, habían llamado a la única especie que quemaría la galaxia para salvarla. Un extraño. Tar cerró los ojos y esperó morir. No sabía que la salvación estaba por llegar. No sabía que llegaría, con el rostro de las pesadillas y portando armas que podían destruir planetas. La señal había llegado a la peor especie posible para cualquiera que amenazaron vidas inocentes.
Para los Centauri fue el mejor error que cometieron había hecho jamás.